Hola hermano, buenas noches. Buenas noches para todos. Por Buenas favor, noches, me Daniel. confirman si me escuchan. Buenas Sí, noches, señor. Buenas sí te noches, buenas escuchamos. noches. Sí, estamos Gracias, escuchando, Daniel. sí escuchamos. Excelente, Buenas muchas noches, gracias. sí. Bienvenidos todos entonces a esta nueva clase del libro de los Salmos. Estamos haciendo ya un caminar formativo en torno al libro de los Salmos. Ya hemos podido ver algunos elementos importantes, literarios, históricos, elementos fundamentales para el pueblo, para el orante y también, lógicamente, para cada uno de nosotros que nos sirve como herramienta o elementos fundamentales para poder interpretar, para poder orar con un salmo. Recuerden que este curso es 100%, 100%, digamos más bien, como que se está enfocando hacia un aporte que quiere dar a nuestra vida pastoral, ¿de acuerdo? Más que académico, quiere fortalecernos nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia pastoral con los salmos. Por tanto, estamos adquiriendo con esto las herramientas básicas para poder orar más profundamente con el orante, con cada uno de los salmos que vamos encontrando, así como lo vamos a hacer hoy en este nuevo tema que vamos a desarrollar. Entonces vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien ilumine nuestros corazones, quien ilumine nuestra mente, nuestro ser entero, para que disponga este corazón que cada uno tenemos como un regalo, como un don del Señor, para recibir su palabra, para recibir su mensaje de hoy. Entonces yo quiero pedirle a alguna persona quien se sienta tocado por el Señor, que quiera compartirnos y dirigir esta oración inicial. Adelante, con todo gusto lo puede hacer. Buenas noches. Buenas noches, Fanny. Adelante, le Buenas escuchamos. noches, Fanny. Bueno, entonces en el nombre del Padre, Buenas noches, Fanny. Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por permitirnos este encuentro, por estar aquí reunidos como grupo de formación de salmos, por esos aprendizajes que nos has regalado por intermedio de nuestro seminarista Daniel. Te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos a diario, y sabemos que no es casualidad que estemos aquí en este lugar compartiendo este ratico de formación de todos los martes, porque eres tú quien nos has invitado a través de tu Espíritu Santo y nos has hecho esas grandes personas con esa receptividad para aprender. Por eso te queremos agradecer, te queremos adorar, te queremos bendecir y glorificar por estos espacios que nos regalas. Así como dice Daniel, no son cursos académicos, son cursos de pastoral en los cuales vamos a aprender para ir a contarle al mundo entero todas estas enseñanzas. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos des sabiduría para cada día crecer mucho más en la fe y espiritualmente. Amén. Gloria al Padre, Amén. al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en Como era en el principio, ahora y siempre, principio, Era un principio, ahora y por siempre, por los los siglos de siglos de los por los 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 siglos. siglos siglos. de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Agradecemos a Fanny que tiene la bondad de dirigir esta oración. Y entonces, bueno, queridos hermanos, estamos ya entonces en este día, nuevo encuentro que el Señor nos regala. Y yo quiero hacer como un recuento antes de continuar, hacer un recuento de lo que hemos podido ver. Y si no sé si ustedes ya leyeron el ejercicio de Salmos que les envié, un trabajo que realicé en algún momento y que yo les compartí. Si alguno quisiera comentar algo, cómo le fue con la lectura, si la hizo, si no la hizo, si le llegó o no le llegó, no sé. Entonces, este es el momento para que podamos hacer un pequeño diálogo, si alguien quiere comentar alguna cosa de ahí. Si hacemos un recuento a lo anterior, recordamos, nos hablaba de la Santísima Trinidad
que está entre el Hijo y el Padre, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, y el amor divino en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos forman un único corazón y mutuamente en ese amor tan inmenso que hay entre ellos, también trasciende el amor de la Santísima Virgen María, que es la Madre de Dios. Entonces nosotros es un ejemplo de vida que podemos tener también, no solo la palabra de Dios, sino un ejemplo de vida que podemos, que trasciende en nuestras familias. No voy a decir que es fácil porque no hay cosa más difícil que evangelizar la familia de uno mismo, pero es una herramienta que me ha regalado Papá Dios a través del Salmo y de Daniel, que nos lo ha sabido explicar. Gracias, Daniel. Lo quiero mucho por ser tan inteligente y tan buena gente. ¿Sí me escucharon? Sí, pero... Sí, señora. Sí, señora, sí se escuchó. Ay, gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta el momento, queridos hermanos, lo que hemos hecho ha sido, quiero resaltar elementos importantes que hemos visto. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta el caminar, hasta este punto en el que nos encontramos. Primero, entonces, hacíamos una introducción al curso, que fue algo así partiendo de los conocimientos previos respecto del libro de los Salmos. Luego, ¿se acuerdan ustedes? Enfatizamos en el nombre de Dios, que terminamos diciendo luego que nombre entre comillas, porque realmente no es el nombre como tal, sino lo que es, lo que hace, y lo hemos podido corroborar a medida que vamos avanzando en el curso. Luego entramos al tema del problema de la numeración y la estructura del libro de los Salmos. No es que la numeración en sí sea un problema, tiene una explicación como ya lo pudimos ver. Sin embargo, en algunas ocasiones provoca confusiones, como nosotros mismos fuimos testigos cuando iniciamos el curso, que ustedes no sabían cuál número era, si el que estaba fuera del paréntesis, el que estaba adentro. Entonces yo les decía el 17, me leían el 16 y así. Entonces, ahora no, ahora ya si yo les digo Salmo 19, ustedes ya saben perfectamente y esta confusión fue eliminada. Entonces, ya vimos por qué razón también el tema de la numeración, que tiene que ver con un elemento de traducción del hebreo al griego y demás. Luego, entonces, entramos a ver el libro de los Salmos en la Biblia, también esa base de los mismos Salmos como síntesis de vida. Entonces ya entendemos que los salmos son escritos luego de un fruto de la experiencia de un pueblo o del orante. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengan siempre en cuenta. Luego vimos el tema de la división de los libros del libro de los salmos y vimos también que son 150 salmos, que está dividido más en cinco partes, las razones. Fuimos viendo luego que hay los tipos de salmos que hay, de súplica, himnos, de acción de gracias. También hay, dijimos, salmos mixtos, o género mixto. Todo eso lo fuimos viendo. También los salmos de realeza, ¿ustedes recuerdan? Eso fue como lo que vimos en este tema, el problema de la numeración, la estructura del libro de los salmos como tal. Luego entramos a ver el término salmo y salterio, ¿se acuerdan ustedes? Y ese lugar primordial que ocupa en la vida del pueblo, de Dios. Entonces, en ese sentido, era importante entender el nombre del libro de los Salmos, ¿se acuerdan ustedes? El Tejilín, luego por qué Salmo, o himnos, o alabanzas. También vimos el diálogo entre Dios y los hombres que está presente en cada Salmo. En los Salmos se va desarrollando ese diálogo, que ahora hemos podido profundizar mucho más a medida que vamos avanzando en las clases. Luego entendimos también por qué salterio. Incluso les mostré ahí el instrumento que se llama salterio. Ahora entramos a ver luego, a profundizar esas características literarias de los salmos y su clasificación. Entonces ahí fue donde vimos como tal ya profundizada los tipos de salmos: himnos, súplicas, acción de gracias, los géneros irregulares y géneros mixtos, salmos reales, y quedamos viendo entonces lo que los salmos y el culto. Vimos algo en este tema cuando vimos las características literarias de los salmos y su clasificación. Sin embargo, hemos querido profundizar mucho más a medida que avanzamos, como lo vamos a hacer en la clase de hoy. Luego entramos a ver un tema muy interesante que fue entrar en los salmos, ustedes recuerdan, del grito a la escritura. Y en ese entrar en los salmos dijimos que como el orante nos va mostrando que del grito parte
para pasar luego a la escritura. Y es interesantísimo porque el grito refleja una experiencia de angustia, pero también el grito puede ser generado por una experiencia de gozo y de alegría. Y como podemos ver ahí, esas dos partes importantísimas que están unidas, van intrínsecas en el ser humano. Y todos nosotros hemos experimentado tanto alegría, gozo, como tristezas, angustias y demás situaciones. Entonces, todo esto nos hace como encarnar, como vivir, como experimentar, como orar con los salmos de manera más profunda. Luego vimos entonces esa liturgia de esa experiencia del orante o del pueblo, el grito de angustia, ese grito de alegría, incluso lo vimos en Salmo 102, el Salmo 108, como ejemplos. Luego abordamos lo que fue la poesía al servicio de la memoria. Luego entramos a ver las palabras gancho. Recuerdan ustedes todas esas palabras repetidas, como el Salmo 6, el Salmo 29, el 119, que ustedes ya son expertos en ese salmo porque es el más largo, pero también porque ya lo estudiaron y pudieron analizar detenidamente, leer detenidamente y poder comprobar cómo en sus 176 versículos, de esos 176, en 175 aparece la palabra ley o su sinónimo. ¿De acuerdo? Entonces, luego entramos a ver qué significaba Sión para el Antiguo Testamento y estamos llegando al tema de hoy, que es el culto y la memoria en Israel. Ese es el tema de hoy, el culto y la memoria en Israel. Entonces vamos a ver un tanto. Este tema es muy breve, pero es interesante, que quiero que lo tengan presente en el momento de estudiar los salmos y de orar con los salmos. El culto y la memoria en Israel. Entonces, primero vamos a ver el sentido e importancia y luego vamos a ver el culto, la memoria y los salmos. Son elementos fundamentales para la vida del orante. Cada uno de nosotros, como orantes, somos llamados entonces a partir de esa experiencia. ¿Qué implica eso? Implica que debemos ir más allá de pronunciar palabras, de leer frases. Es decir, los salmos no se leen, se oran. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, vamos profundizando estos elementos que ya conocen. Entonces, ahora ya no es simplemente abrir la Biblia y leer por leer. Entonces, ya usted lo va asimilando mucho más, mucho más. Y a medida que vamos avanzando, espero que estas clases también la vayan sirviendo para abrir como esas puertas a que usted quiera profundizar cada vez más y mejor en este tema. Bien, entonces eso les hice un recuento rápidamente de lo que fue el plan temático hasta lo que hemos visto en este punto de nuestra historia. Cuéntenme cómo están, cómo se sienten. Ahora que yo les mencioné así de corridito lo que hemos visto, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Hay algún tema de esos que vimos que todavía está como flojo y que usted dice, hombre, como que yo no me acuerdo cuando vimos eso? O realmente ahora que les mencioné, ustedes inmediatamente se enciende el foquito y usted dice, ya recuerdo y tenemos presentes esos elementos. Cuéntenme, hermanos. Pueden utilizar ahí el chat o si alguien quiere hablar puede decirme y activa su micrófono. Vamos a ver. Anímense, por favor. Hola, Daniel, aquí te habla Jessica Iglesias. Mira, yo tengo anotado todas las clases. Hubo una por ahí un día que me lo perdí y quizás ahí cuando iba hablando en los temas no lo tengo en mis apuntes, pero como iba así rapidito, no pude saber cuál fue lo que me perdí. Pero de todas maneras, quiero decir algo que quise hacer y no pude, que fue andar las hojas que coloca allí en la pantalla. Sirven para uno como diagramas, para uno ir anotando todo y un enlace va con otro y así, pero la letra es tan chiquitica que sinceramente no la veo. Entonces ahí es donde he fallado, que no he podido poner esa, o sea, quisiera tener ¿qué le digo? Eso, los corchetes, estas cosas así. La clase que uno da la va anotando así. Pero con lo que usted dice, explicadito, ¿para qué? Muy bien explicadito. Pero, o sea, lo de las letricas de la hoja que coloca en pantalla, nunca la he podido ver. Ok,
De todas maneras, esta presentación, acuérdense que yo se las envío, ustedes tienen acceso a ellas. Ustedes pueden descargarlas, imprimirlas y tenerlas en un folder. ¿De acuerdo? Esta clase, todas las clases están en el chat, en el grupo del curso. Si además en una de las clases pasa bueno, muy sí, rápido, sí. también está la Uno puede grabación en irla a YouTube imprimir, para que exacto, usted ya vaya sería a ver y pausar. ya. ¿De acuerdo? Entonces, Irla a tienen imprimir a algún opciones. lugar. Lo que pasa es que a uno a veces lo atropella un poco la tecnología, Daniel. No sabía que podía imprimirlas, pero bueno. Sí, ya sé que Ok, puedo ir allí a un lugar donde me las impriman. Gracias. muy bien, con todo gusto. Sí, la idea, acuerden, como les dije al inicio, no es correr, no es terminar temas, es disfrutar el curso, es que a medida que vamos avanzando ustedes vayan adquiriendo, pero yo siempre estoy insistiendo en preguntar cómo están, cómo se sienten, hay dudas, hay algo que podamos fortalecer más. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta intervención, entonces ahí está la presentación para que ustedes vuelvan con más calma, revisen, anoten, impriman incluso, y si hay dudas en la explicación pueden ir nuevamente a YouTube y ahí está la grabación para que revisen otra vez y ya pueden pausar y poner en cámara lenta si ustedes quieren. Bueno, hay muchas opciones. Bien, vamos a ver, aquí los comentarios, ustedes están escribiendo amablemente. Así es, Carolina, quedamos en esa parte que hablamos de Sion, que es lo que significa Sion para el Antiguo Testamento, y luego vimos las 4 prefiguraciones de Jerusalén para los cristianos, ahí quedamos, así es. Ok, pregunta Juan Sebastián, ¿qué significa el símbolo de la esquina superior derecha? Me imagino que es el escudo, ¿no? Vive Jesús y María. Esa es el escudo de la congregación de Jesús y María, de los padres eudistas, a la comunidad a la cual yo pertenezco. Recuerden que este curso lo ofrece la parroquia San Juan Eude del Minuto de Dios, de los padres eudistas. Vamos a ver. Dice Fanny, sorprendido con cada aprendizaje que hemos logrado. Gracias por el material compartido, cada enseñanza. Vamos viendo. He aprendido con los salmos a escuchar la voz del Señor, dar gracias, hacer súplicas. Entonces, es importante esto que dice Maritza, que ya lee un salmo y la anima a orar más. Excelente, de eso se trata. Con la enseñanza hemos ido profundizando el estudio de los salmos y ahora cuando oramos lo podemos hacer con conocimiento, inclusive para orar con alguno en especial, dice Guadalupe. Muy bien, excelente. Entonces, si no hay más comentarios, alguna pregunta o algo, podemos seguir. Yo, Daniel, Adelante, le escuchamos. Janet. gracias, Daniel. La verdad, pues yo he aprendido mucho porque valoro ahora el salmo, porque sé que es una historia real. Y cuando leo algunos de los salmos, lo siente uno en el corazón y como que uno se traslada en Israel, se traslada en el orante y como que uno vive la experiencia de él y preciso algo le toca a uno de que uno esté viviendo en algún momento algo y como que es como la similitud de que hay entre el salmo y uno. Ya de interpretarlo es mejor, lo entiende uno mejor y como que se enamora uno de ello, ya uno lo ora con sentimiento y lo entiende uno, de verdad que ha sido hermoso aprenderlos a entender y a vivirlo, o sea, como vivir verdaderamente el orante y saber que es de una realidad. Eso a mí me ha gustado mucho, creo que ha sido excelente la enseñanza y ha sido bastante constructiva para mí. Y todo pues gracias a ti, Daniel. Gracias, Janet, por su intervención. Yo también digo. Los salmos tocan mi corazón. Sí, adelante, le escuchamos. Vamos a ver. Por ahí habló quién. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Ok, entonces, Janet Iglesias, buenas noches, y luego don Edgar. Bueno, les comento, compañeros, que la experiencia de los salmos, imaginé otra cosa distinta a lo que estoy observando, escuchando y entendiendo. Siempre a las personas cuando las escuchaba hablar de los salmos decían, el salmo me habla a mí, el salmo me está diciendo a mí. Eso que dijo hoy el salmo en la palabra de la Eucaristía es conmigo. Y yo decía, pero ¿cómo así que habla? ¿Cómo
que le dice qué cosa. O sea, me dijo, bueno, que yo esa parte no la entendía. O sea, ahorita que he estado leyendo y he estado, cuando se revisó la poesía del Salmo 7, ahí entendí esa parte que dicen muchas mujeres y muchos hombres. Esa palabra me llegó a mí, eso es conmigo, pues entendí pues que los salmos son temas muy reales, de tristeza, de protección, de llantos, de alegrías, de gritos, de realeza, de alabanza. Entonces, claro, obviamente nosotros vivimos constantemente tristeza. Hoy podemos amanecer, como dicen por ahí, amanecí con el pie derecho, mañana amanecí con el pie izquierdo. Entonces, obviamente, leer un salmo en un momento en que uno tenga una tristeza o una alegría, te lleva a ti al gozo de sentir que Dios está contigo y te da confianza, te da protección, llega tu mensaje, ese mensaje llega directamente a tu corazón y es la espada de doble filo. Entonces, bendito Dios que me dio la oportunidad de estar en este curso, pues, y logré invitar a otras personas que, bueno, están asistiendo, algunos no, algunos sí. Pero sé que Dios nos bendice y nos da esta oportunidad de poder conocerlo por medio de los salmos también. Gracias a todos y a usted con esas grandes explicaciones metódicas y muy buenas y de ejemplos bien exactos. Gracias. Gracias, Janet, muchas gracias. Ahora tiene la palabra don Edgar. Buenas noches. Mientras se prepara don Edgar, vamos a ver, aquí están escribiendo. Dice que una gran herramienta para la oración, bueno, una gran herramienta, los salmos. Janet dice una experiencia al leerlos, entiende mejor, es una realidad, sentir que es una realidad lo que uno está leyendo, es un sentido en la vida de uno, claro que sí. Bueno, Vamos Daniel. a ver, sí, don Aló. Edgar, Pues como escuchamos. saben, en la comunidad de laico budista nosotros hemos recibido bastante enseñanza, pero nunca habíamos tocado este tema de los salmos. Yo pues leía los salmos, algunas cosas las comprendía, otras pues las leía, pues realmente no llegaba a profundizar, pero esto la verdad es que ha sido de mucho valor porque ahora pues uno como que ya va dándole el sentido correcto a la lectura del Salmo y sabemos la herramienta que significa para los distintos momentos que uno pueda pasar en la vida. Yo agradezco mucho esta oportunidad porque realmente es una parte que no conocíamos y que ahora pues nos ha servido de mucho. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, don Edgar, muchas gracias a usted por su participación. Muy bien, bueno, entonces, luego de hacer este breve sondeo, vamos a continuar entonces con nuestro curso de hoy, el tema de hoy más bien. Entonces, como pueden ver en la pantalla, el tema que corresponde a este día es el culto y la memoria en Israel. Tengan presentes estos elementos. Ya hemos profundizado en algún momento el tema de la memoria en Israel y decíamos que incluso la poesía, todo este estilo, como se escribe en los salmos, están al servicio de la memoria. ¿Se acuerdan ustedes? Cómo el orante se preocupa intensamente para que quede guardada esa experiencia que ha vivido con sus antepasados, de ese encuentro con el Señor, ese momento histórico que han podido ir caminando juntos como una sola nación, como un pueblo escogido. Ahora vamos a ver el tema de el culto, profundizar algo más, la importancia y cómo va enlazado el culto y memoria. Entonces el culto, más allá de ser un rito hueco, es un culto, es un rito que tiene una significancia tremenda, fuerte, profunda, que va ligada a la memoria del pueblo.
¿Ve? Entonces, esto también debe decirnos algo a nosotros, porque nosotros estamos en una iglesia que también tiene como corazón un culto, un rito profundo, la Santísima Eucaristía. Y para nosotros debe significar más que un rito, un estilo de vida, algo que configura nuestro corazón con Jesucristo, que se hace presente realmente en el altar. Entonces, todos estos elementos deben manifestarse, pero también deben tocar nuestro corazón. Bien, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Como pueden ver en pantalla, vamos a leer el Salmo 106. Vamos a ver quién ya lo encuentra. Vamos a leer el Salmo 106. Ese va a ser el salmo base de esta clase. Entonces, por favor, vamos a ver. ¿Quién lo tiene listo? Listo. 106. Adelante, por favor, la escuchamos. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. ¿Quién podrá contar las proezas del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como se merece? Dichosos los que guardan el derecho y en todo tiempo practican la justicia. Cuando seas propicio con tu pueblo, acuérdate de mí, Señor. Cuando vengas a salvarlo, no te olvides de mí, para que vea la dicha de tus elegidos, me alegre con la alegría de tu pueblo y me enorgullezca con tu heredad. Hemos pecado, igual que nuestros padres. Hemos sido perversos y traidores. Nuestros padres en Egipto no valoraron tus prodigios. No se acordaron de tu inmenso amor. Se rebelaron contra el Altísimo en el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor a su nombre, para manifestar públicamente su poder. Amenazó al Mar Rojo y se secó. Los llevó entre las aguas como por el desierto. Los salvó de las manos hostiles. Los liberó de las manos enemigas. Las aguas cubrieron a sus perseguidores, no se salvó ni uno. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas. Pero pronto se olvidaron de sus obras y no supieron esperar en sus designios. Manifestaron en el desierto sus ansias insaciables, pusieron a prueba a Dios en aquellas soledades. Él les concedió todo lo que pedían, pero les envió muy poco para lo que ellos deseaban. En el campamento, hasta ahí. Sí, ¿Hasta ahí? muchas gracias. Listo. Hasta ahí. Palabra de Muchas Dios. gracias. Ok. Muy bien, entonces lo que acabamos de escuchar hasta este momento es el Salmo 106, los primeros, 15 versículos. Sin embargo, yo quiero, está interesante la lectura, ustedes pudieron darse cuenta que es un salmo que tiene algo de memoria, ¿ya? Va recordando, va invitando a la alabanza y va hablando y desarrollando las hazañas que el Señor ha realizado. Sin embargo, el orante quiere recalcar esa alegría del pueblo, esa participación del pueblo en la gloria de la nación como nación. El pueblo como nación glorifica al Señor, a su Dios. Es una felicidad conjunta, es una felicidad de elegidos, del pueblo elegido. Sin embargo, luego esa alegría se transforma en el versículo 6, cuando viene el temita de hemos pecado. Igual que nuestros antepasados, o sea, el pueblo vuelve como que vuelve nuevamente a la realidad pasada, y es el pecado. Como nuestros antepasados, hemos cometido delitos y maldades. Nuestros antepasados, dice, oiga, estaba hablando de Egipto. En Egipto no comprendieron esas maravillas. Y mire, aquí está hablando un elemento importantísimo del Pentateuco. ¿A qué nos referimos? Exactamente al Éxodo, ¿se acuerdan ustedes? A la salida de Egipto, el pueblo que va hacia la tierra prometida. En el camino hay desobediencias, hay reclamos, hay pleitos, hay muerte, hay de todo en el camino.
el pecado. ¿Por qué? Por la desconfianza que tienen en Dios, es decir, no hay una confianza profunda del pueblo. Entonces, dice, no se acordaron de su inmenso amor. Ese elemento es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque solamente está mencionando, que dice el 6, versículo 6, hemos pecado. Y dentro de esos pecados dice, igual que nuestros antepasados, 2 puntos, y comienza a mencionar cuáles. Delitos, maldades. Como nuestros antepasados en Egipto, que no comprendieron tus maravillas y no se acordaron de tu amor. Esos son los elementos que menciona el Salmo 106. Como lo que estamos haciendo hoy son los salmos de memoria, el culto y la memoria, entonces vamos a ver cómo este salmo va desarrollando un camino, pero tiene que ver con otros salmos. Entonces vamos a ver esas relaciones que van. Luego continúa. En el mar Rojo se rebelaron contra el Altísimo. Él los salvó por amor a su nombre, para manifestar su poder. Y vieron ustedes, a medida que va avanzando, aunque Dios va obrando en el caminar del pueblo, en la historia de la humanidad siempre se va revelando y siempre va como esa rebeldía, ese reclamo, esa duda. A ese pecado se está refiriendo el Salmo 106. Pero específicamente el versículo 13 dice, pero pronto olvidaron las obras del Señor, desconfiaron de sus designios, se dejaron llevar de su vida en el desierto y pusieron a prueba a Dios en la llanura. Entonces, si es un salmo que estamos hablando de ese culto, pero también estamos hablando de la memoria de Israel, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que está recordando el orante? ¿A qué se está refiriendo específicamente cuando dice esto? ¿De qué se olvidaron? ¿Qué es lo que hay en el corazón del orante en ese momento? Para descubrirlo, los invito entonces que vayamos al Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Ustedes ya lo han escuchado, incluso lo hemos cantado. Y para eso hoy lo vamos a cantar nuevamente, para tener ese elemento importante. Tenemos primer dato, Salmo 106. El orante es consciente que a pesar de todas las maravillas que menciona el Salmo, que Dios ha obrado en el pueblo, en su propia vida, en su propia historia, a pesar de eso, ha vuelto al pecado, volvió a caer en el pecado y está entonces diciendo, así, al igual que nuestros antepasados, del mismo modo, también nosotros hemos pecado. He pecado, he cometido iniquidad. Entonces, lo que continúa es ahora el Salmo 139, 23, 24. Vamos a ir apoyándonos de esto para ver de qué manera el orante quiere, porque no solamente mencionarlo, sino que él quiere liberarse, quiere tener un encuentro. Recuerden el encuentro entre Dios y el hombre que se va mencionando siempre en los salmos. Entonces vamos a ver, Salmo 139, 23 y 24. Del 23 al 24. Vamos a cantar. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. Siga caminos de perversidad y siga caminos de perversidad y guíame por el camino eterno y guíame por el camino eterno. Ese es el Salmo 139, versículos 23 al 24. ¿Qué pasa? El orante entonces aquí está pidiendo al Señor que lo sondee, que lo examine, que vea su corazón,
que pruebe su pensamiento. Pero les preguntaba ahora al inicio del curso, de la clase de hoy, que si leyeron, que cómo les pareció el trabajo que les envié del Salmo 139, ¿recuerdan? El trabajo que me habían solicitado y yo se los envié. Entonces, por eso les preguntaba, porque íbamos a trabajar este Salmo hoy. Sin embargo, pues no vamos a profundizar en esto hoy porque el tema es otro. Sin embargo, ahí está el trabajo para que lo vuelvan a leer o lo lean si no lo han hecho y profundicen en el Salmo 139. Entonces, pregunta, ¿de qué examen está hablando el Salmo 139? Esa es la gran pregunta, porque recuerden que es memoria y todo está en la memoria del pueblo de Israel. Entonces, guíame por el camino eterno. Sin embargo, le dice, examíname y conoce mi corazón. Pero, ¿de qué examen está hablando? ¿Qué dicen ustedes? A ver, opinen en el chat, por favor. ¿De qué examen estará hablando el orante? En el Salmo 139. Ya hemos visto algunos elementos del Salmo 106 que nos van ayudando a ir haciendo este camino. De eso que hay en el corazón, ¿no? De la conciencia, exacto. Examen de conciencia. Él examina el corazón si ha pecado. De la infidelidad, es importantísimo, Gladys. La infidelidad del pueblo hacia Dios. El mal comportamiento, correcto. Actos, obras y omisiones. Sí, examen del corazón. Examen de mi correspondencia a tanta bondad de Dios que Dios me dio. Sí, muchas veces puede ser desagradecido el orante, entonces, de los pensamientos y nuestro comportamiento. ¿Cómo está caminando con Dios? Dice Alejandra. De la desobediencia, correcto. La conciencia. Bien, vamos a ver entonces, vamos a apoyarnos en el Salmo, perdón, estos son salmos de memoria, pero como yo les dije, tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento, el proceso que ha vivido el pueblo en su caminar, ¿se acuerdan? Porque era importantísimo en las primeras clases, por esta razón. Primero, que tiene que ver fuertemente con el Pentateuco, pero también tiene que ver con los profetas, tiene que ver con todo este caminar que se ha hecho como pueblo. Y el pueblo se aleja y hay algo que siempre aparece, que es la mano de Dios para volverlo a encaminar, a enrutar. Un examen de sus acciones, dice un Edgar. Andar por el camino recto, Gladys. Rebeldía, dice Betty. Si se nos ha olvidado todo lo que Dios hace por nosotros, Sandra. Así es, muy bien. Entonces vamos a ver, ¿de qué examen está hablando el Salmo 139? Vamos a ver si nos responde algo. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver, búsquenlo por favor y lo leen. Vamos a ver. Jeremías 6, 16. ¿Puede ser del discernimiento? ¿Qué hacemos? Ya, Daniel, ya lo Jeremías, encontré. Ya lo encontré. Ángela, adelante, le escuchamos. El Señor dice a su pueblo, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen, no, no queremos seguirlo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Muchísimas gracias. ¿Vieron ustedes lo que acabamos de escuchar? Miren lo que acabamos de escuchar. Es interesantísimo. El camino, los senderos, esos senderos antiguos. ¿Cuáles? Aquellos que ustedes no quisieron seguir. ¿Vieron? Entonces estamos hablando de una ruta, de un caminar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hace el pueblo? Entonces ahora pueden identificar ustedes de qué examen está hablando el Salmo 139. Ya vieron que dice, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Guíame por el camino eterno. ¿Qué camino es? Ahí está el Salmo 6, el Jeremías 6, 16. ¿Y de qué examen está hablando entonces el orante? Daniel, Sí. ¿puedo leer la nota explicativa que tiene la Biblia, Palabra de Dios, Dios habla hoy? Tiene una nota De sobre Jeremías 6. Jeremías 6, 16. Adelante, por favor. Dice, los senderos antiguos.
Esta expresión se refiere probablemente a los mandamientos y preceptos que Israel recibió del Señor en los comienzos de su historia. Tales mandamientos le mostraban el buen camino que debía seguir para vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Apartarse del camino significa no seguir los mandamientos y preceptos. Muchas gracias, María del Carmen. Excelente comentario. Entonces, ahora sí, yo creo que ya tenemos mejores luces para poder entender el Salmo, tanto el Salmo 139 como el primero, que es el principal que estamos leyendo hoy, el Salmo 106. Entonces, ahora escriban en el chat, a partir de esta nueva información que tenemos y este nuevo camino que hemos hecho, entonces, ¿de qué examen está hablando el Salmo 139? ¿A qué se refiere? ¿Dónde? ¿En qué radica el pecado del que está hablando el Salmo 106? Cindy, los mandamientos. En la desobediencia, dice Jessica, Karen, de los pensamientos. En la desobediencia, Carolina. Cristina dice, con no cumplir la voluntad de Dios, que va ligado también a los mandatos, a los mandamientos. El origen de las faltas. Vamos a ver. Cumplir los mandatos dados por Dios, dice Zaira. Leslie Castro, la debilidad humana cuando cede a la tentación. El camino equivocado seguido por el pueblo de Israel. Vamos a ver, dice Juan Sebastián, examinar la confianza con la que se recorre el camino y los logros que se va alcanzando al recorrerlo. El arrepentimiento de nuestros pecados. El pecado consiste en no creerle a Dios, en dudar de su palabra, de sus promesas. Dice Sandra Patricia. Janet Reyes, el corazón es el órgano del discernimiento para los israelitas, así que debe estar hablando de examinar esto. Juanita dice, no se está cumpliendo con su palabra, sí, con los mandatos, cumplir siempre la voluntad de Dios, mirar hacia atrás todos los pecados cometidos, el camino de Dios nos da vida. A ver. Gina dice, el pecado consiste en los celos y la envidia, en aquello negativo que nace del corazón. Luz Molina dice, hacer mi santa voluntad desviándome del camino de Dios. Debemos ser obedientes a la voluntad de Dios. Ustedes acaban de descubrir un elemento importante, y es que los mandatos, las leyes, los preceptos son fundamentales en este punto. Vieron ustedes, ahora comprendemos mejor también el Salmo 119, ¿no? Que habla mucho de del tema de la ley en 275 versículos. Entonces, miren aquí también vuelve otra vez a los mandamientos, al tema de los mandatos. ¿Por qué? Porque les dije, tiene un vínculo profundo con el Pentateuco, con la ley, con el camino. Entonces, dice Duilio, olvidarse de dónde vienen y hacia dónde pretendía llevar Dios como su pueblo elegido. Así es, transformación y conversión, dice Fanny. Conoce nuestros pensamientos y actitudes, conductas y palabras. El camino de Dios que nos sigue encuentra el descanso. El pueblo lo olvida. Sí, entonces a medida que el pueblo se va saturando de preocupaciones, de dudas, de inquietudes, de codicias, porque también quiere ir como acumulando. Ya vamos a ver ahorita más adelante en la presentación algo que les tengo preparado que tiene que ver con las tiendas, con el lugar donde se acomodaba el pueblo en el desierto. El pueblo también muchas veces va queriendo acumular, va queriendo hacerse de otras cosas que le alejan de Dios. Eso, gracias al Señor, hoy no ocurre en la vida cristiana. Nosotros no nos acomodamos a nada en este mundo, nosotros no nos desviamos del Señor por querer acumular cosas. Eso no ocurre en la vida cristiana, gracias a Dios. Eso le pasaba así al pueblo de Dios, al hebreo,
ya, y entonces se va alejando y va acumulando. Y como ustedes pueden ver, tenían las posibilidades, porque incluso cuando recogieron joyas y todo para elaborar el becerro de oro y todo demás, todos tenían algo que aportar. Entonces, como que van, muchas veces se distraen del verdadero sentido de ese caminar en Dios. Entonces, vamos a ver las leyes para ponerlas en práctica y evitar la desobediencia, dice Carmela María Espinosa. Muchas gracias. Vamos a ver, entonces, ese caminar está perfecto, excelente todo lo que acaban de decir ustedes. Esos son los salmos de memoria. Miren ustedes cómo se enlaza uno con otro, incluso con el Antiguo Testamento, de los profetas o el Pentateuco. Y ahora vamos a ver unos nuevos elementos que nos van a ayudar a ver de qué pecado y de qué examen del corazón está hablando el Salmo 106. Esa memoria, esos pecados de los antepasados. ¿Qué es? Vámonos. Éxodo 14:11. Busquen por favor en sus Biblias. Éxodo 14:11. Vamos a ver qué pecado hay allí. Solo el versículo 11. Ya, Daniel, ¿lo leo? Sí, por favor. Bueno, dice así, y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Amén. Amén. ¿Qué es? Cuéntenme ustedes. ¿De qué estamos hablando? Miren aquí en la presentación. No había Un reclamo. Ahí está, un reclamo. No hay confianza. El pueblo está recriminando, está reclamando. ¿Es que acaso no habían tumbas, no habían sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir aquí? O sea, esa es una expresión fuertísima para un creyente. ¿Ve? Este es un gesto de infidelidad en la Sagrada Escritura. El reclamo. ¿Ya? Sí. Es un reclamo fuerte. Infidelidad del pueblo. Inconformidad. Correcto, Mari. Entonces, eso es. El pecado es la falta de confianza en lo ofrecido por el Señor. Lucelina, ahí radica el pecado. Un reclamo, una desconfianza profunda. ¿Ya? También sí, exacto. Expresa una rebeldía. Sí, todo eso. Entonces, miren que esto desencadena muchos elementos más que son un gesto pecaminoso, ¿no? Porque de cierta manera, ustedes saben que ese pecado significa aquí alejarse cada vez más de la voluntad de Dios. Miren ustedes. Reclamo y desobediencia, dice Carmela, así es. Bien, entonces ahí está ese pecado al que está refiriendo el Salmo 106. Que estuvieron allí, vivían renegando de Dios. Así es, entonces vamos a ver ahora otro. Escriban por favor en el chat cuáles son los libros del Pentateuco. Eso. Levítico. ¿Quién te dice? Génesis, Levítico, número, a ver, escriban por favor. El libro del Pentateuco. Recuerden que son 5, ¿no? Muy bien, Gina, Génesis, Éxodo, Levítico, número, Deuteronomio. Ahí están. Recuerden que son 5. Entonces, lo que acabamos de leer está Éxodo 14. Entonces ahí está uno de los libros del Pentateuco. Vamos a otro libro del Pentateuco que sería Números. El libro de los Números, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Entonces, por favor, vayan a su Biblia, buscan esta cita. El Señor promete carne a los israelitas. Ese. Número 11, 1, 6. Números 11, números 11 del 1 al ¿qué? Al 6. Al 6. Al 6. Lo leo, Daniel. Un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento.
El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés, y Moisés rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Por eso aquel lugar se llamó Taberá, porque allí el fuego del Señor ardió contra ellos. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer, como nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto. Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ¿qué elementos encuentran en Números 11, lo que acabamos de escuchar? ¿Qué elementos de pecado y qué elementos son fuertes? Porque es lo que está, esta memoria, esto es lo que está en la memoria del orante del Salmo 139 y 106. Cuando habla del pecado de sus antepasados, examina mi corazón. ¿Qué elementos? A ver. Interviene por... Hay muchas murmuraciones. Murmuraciones, quejas, reproches, rebeldía contra Dios. Muy bien. ¿Qué? Recriminaciones, enojo, chisme, reclamo, queja, llanto. Ya. Ira. Ira, también. Inconformidad. Moisés interviene por su pueblo. Nuevamente compara con la vida que llevan en Egipto. Eso es importante. Miren, el pecado siempre te lleva a recriminar, siempre te lleva al pasado. Como, no lo deja avanzar, lo tiene amarrado, lo tiene obstaculizado, lo tiene impedido de manos, de pies, de corazón, de pensamiento, porque siempre está viviendo en el pasado. En Egipto creen que el pasado fue mejor. El pasado siempre, exactamente, entonces pensando que fue lo mejor y no tiene en cuenta el caminar en el cual Dios lo va llevando y hacia dónde lo lleva. ¿Pero? Entonces, es el camino, en el cristianismo nosotros llamamos el camino de la cruz. Exactamente, entonces Moisés interviene por su pueblo. Exacto, es un elemento importante, miren, del líder, del quien coordina la comunidad, animando la comunidad. Moisés interviene por su pueblo. Él interviene, ora, pide, intercede. Hay un elemento importante de intercesión, miren qué importante. La desobediencia, es el gasero. Vamos a ver. Sí, incluso se mencionan muchos otros elementos como el tema que más que gula, Carlos, es lo que quiere resaltar el texto es que muchas veces perdemos las prioridades, o no identificamos las prioridades, como sucedía con Jesús. Cuando multitudes le seguían, Jesús les decía, clarito, Jesús no tenía pelos en la lengua y le decía, ustedes me siguen para que les dé de comer. ¿Ves? Ustedes me siguen solo para que les dé de comer. Entonces, algo así parecido estaba ocurriendo. Vamos a ver si apagan el micrófono, por favor, hay mucho ruido. Magdalena, cierra el micrófono. Hasta cierto punto también hay quejas, ¿sí? El pueblo está reclamando, está desobedeciendo, pero es que miren que un elemento importante es que no solamente reclama, no solamente está en desacuerdo, sino que también desobedece. Entonces quiere decir que ya ha tomado acciones, ya está actuando, está ejecutando su inconformidad, ya desobedeció. ¿Ve? Entonces, para justificar la desobediencia comienzan a hacer el reclamo, el reproche. No, pero es que en Egipto era así, ¿acaso no habían tumbas? O ahora lo que está diciendo, allá era así, de esta manera, aquí es de otra. Pero miren que hay un elemento importante que se va mencionando hoy en estos temas, y es el campamento. Ya vamos a ir a ver el tema del campamento para que vean ustedes la vida que llevaba el pueblo en el desierto. Porque una cosa es hablar desde nuestra opinión y otra es lo que realmente estaban viviendo en el camino. ¿Ya? Entonces, para que también
nos pongamos un poquito, al menos el 1%, yo creo que hasta es mucho, el 1% en el zapato del orante. De ella. Sí, para que podamos ver lo que realmente vivían, para que no caigamos en una crítica aquí, más que crítica seríamos criticones. Entonces vamos a comenzar a jugar y a emitir juicio, a decir, no, es que el pueblo tan desagradecido y lo otro. Entonces, vamos a ver también las condiciones en que iban y las realidades que iban viviendo. Entonces, es un elemento fuerte también. Antes de eso, veamos otro elemento de pecado que se menciona, Éxodo 16, versículo 2, versículo 8 y 9. Ojo, ojo, que lo vaya a leer. Miren la forma de citar. Éxodo capítulo 16. Cuando dice versículo 2, punto y un punto, significa que solo es el versículo 2. Luego salta hasta el versículo 8 y versículo 9. O sea que Ya lo 3, tengo. 4, 5, 6, Ya lo 7, tengo, no se Daniel. lee. Ya lo tengo. Ay, Listo. ¿Cómo hacemos? Lo vamos a rifar. A ver, no, tranquilo, que lo diga la señora. ok. Adelante. O si no, lo leemos dos veces, no hay problema. Éxodo 16, 2, 8 y 9. Adelante. Allí en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y a Aarón. Y Moisés añadió, por la tarde el Señor les va a dar carne para comer, y por la mañana les va a dar pan en abundancia, pues ha oído que ustedes murmuraron contra él, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no han murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón, di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor, pues Él ha escuchado sus murmuraciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ojo, ojo, miren, qué interesante. Él ha escuchado sus murmuraciones. Miren, Dios escucha murmuraciones. O sea, ustedes sabían que escucha las peticiones. Ustedes sabían que escucha nuestras oraciones. Pero miren qué interesante lo que nos dice hoy Éxodo 16. Dios también escucha las murmuraciones y escucha nuestros reclamos y escucha nuestra desobediencia y todas esas acciones negativas también. Entonces es una situación interesante aquí, que ya se nos presenta hoy también. Aquí escribía algo interesante. Vamos a ver. Guadalupe dice, querían regresar al pasado y para eso elegir una autoridad elegida por hombre. Me parece interesantísimo este aporte, porque es muy cierto. Cuando se habla de Egipto y de la realidad de Egipto, que es contrapuesta con la realidad que se está viviendo en el caminar que le va llevando Moisés en el nombre de Dios, es un elemento fundante para la vida del orante. ¿Por qué? Porque está diciendo que la vida, además de ser el pasado y de ser una vida que ya quedó allá atrás, a pesar de eso, está murmurando y está reclamando, diciendo que lo que ofrece el hombre es mucho mejor que lo que le va ofreciendo Dios. Ese es un elemento también importante, ¿no? Porque Egipto, recuerden que era el faraón, era toda la estructura humana, era la comodidad que le ofrecía el mundo. Sin embargo, el pueblo aquí va renegando de Dios y va añorando estar con lo que le ofrece el mundo y no con lo que le va a ofrecer Dios, porque es que ni siquiera han entrado a la tierra. Por eso es que es importante, miren, esta generación no entró. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto? Me escriban en el chat, por favor. 40 años. 40 años. 40, acuérdense que en la Sagrada Escritura significa toda una generación, ¿de acuerdo? 40 significa toda una generación, significa desierto, significa purificación, depuración, limpieza, reflexión, renuevo. Todo eso significa el 40 años. Lo que está diciendo entonces es que el pueblo tuvo que pasar esa generación, por eso se habla bastante de la generación malvada y perversa, esa generación que murmuraba, esa generación que reclamaba, que desobedecía, que era incrédula. Entonces, esa generación no entró a la tierra prometida. ¿Cuál generación entra? La nueva generación. Un pueblo renovado, un pueblo renacido. Y por eso de ahí venimos nosotros con el bautismo cristiano, diciendo que renacemos del agua y del espíritu a una vida nueva, una nueva
generación y regeneración. ¿Vieron ustedes? Entonces, ahí está, un elemento importante. Murmuración, Éxodo 16. Ahora, otro elemento también está un poquito más adelante, Éxodo 17, versículos 3 y 4. Hablamos más elementos de murmuración, como lo van a encontrar ahí. Lo leo, Daniel. Sí, por favor. Bueno. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. Decían, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Moisés clamó entonces al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? ¿Un poco más y me matan a pedradas? Y el Señor le contestó, pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. ¿Hasta ahí? Muchas gracias. Sigo. Hasta ahí. Bueno, Hasta ahí palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Miren ustedes qué elemento importante que encontramos aquí ahora. Nuevamente, más murmuración. Y encontrarán eso a lo largo del Éxodo y en muchos textos más. Murmuración, reclamo, incredulidad. Pero aquí hay otro elemento que surge ahora y es que incluso la vida de Moisés está en peligro. El líder que ha sido puesto por el Señor está en peligro por un grupo que es el pueblo escogido de Dios, nada más y nada menos, enfurecido. No solamente murmura, significa que ya está violento, significa que además de murmuración ya lo que hay es situaciones peligrosas. Moisés ya está en peligro, que ya incluso ya tuvo que decirle al Señor, ya está preocupado. Y Dios le está diciendo que se presente, que se haga acompañar, que lleve el bastón. O sea, el bastón, recuerden que también va significando el pastoreo, pero también va significando como ese respaldo de parte de Dios, allí, al lado de él. Entonces, eso es muy importante. Miren, lo que he querido mostrarles con esta diapositiva, como ahora la pueden ver en su conjunto, empezamos con el Salmo 106. Habla del pecado de los antepasados, pero no da más datos, simplemente menciona unos datos ahí bien rápidos y sencillos, no profundiza. Luego entramos al Salmo 139 para ver que el orante continúa en esa tónica, pidiéndole a Dios que le examine el corazón, que pruebe sus conocimientos, prueba sus pensamientos, qué es lo que está pensando. Porque recuerden que para que haya murmuración, reclamo y desobediencia, algo sale del corazón, algo sale del pensamiento. Luego, que revise Dios en su corazón si hay caminos de perversidad y que lo guíe por el verdadero camino, el camino verdadero. Pero, ¿qué examen hablamos? Entonces ya Jeremías 6:16 nos habló y nos profundizó de a qué pecado se refería. Vimos que es el tema de los mandamientos, el tema del camino de los antepasados. Y luego comenzamos a profundizar un tanto más en Éxodo y Números y vimos que entonces hay reclamos, desobediencia y murmuración. Esos son los salmos de memoria. ¿Vieron ustedes? Partimos de solamente el Salmo 106, versículo 13, y ¿hasta dónde fuimos? Hasta allá. Esos son salmos de memoria. Entonces, ahora, quiero que tengamos en cuenta el siguiente elemento. Vean, ahí en la pantalla ustedes están viendo entonces una tienda, ahí donde el pueblo se instalaba a medida que iba caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Entonces, ocurre algo único con el culto que es instituido por Moisés en este desierto. ¿Qué pasa? Hay, por ejemplo, cuando se encuentra un santuario portátil, es lo que ustedes ven en la pantalla, es un santuario portátil, un santuario móvil. ¿Y qué es un santuario? Es el símbolo de la presencia de Dios en una tienda. A esto es lo que se le llama tienda del encuentro, ¿de acuerdo? Se llama tienda del encuentro. A estas tiendas de campaña que instalaba el pueblo con Moisés a medida que iba avanzando en el desierto. Entonces, Dios reside en esa tienda. Ya no solamente reside ahí el pueblo, sino también Dios.
Mire, el pueblo ahí no va a necesitar de un templo. Sin embargo, acuérdense ustedes que el templo era primordial, porque allí es donde se realizaba el sacrificio, el holocausto en Tierra Santa, pero aquí pues no, lo que hay es una tienda y Dios está presente ahí. Entonces, ahí Dios estaba en medio de ellos. Por esa razón, este elemento es fuerte en el exilio, cuando el pueblo es expulsado, que ya no tiene nada de esto. Y estas tiendas, incluso me atrevo a decir que es como lo que les da las luces a ellos para instalar las sinagogas posteriormente, ya eso es muy adelante, pero que incluso son como plan B, ¿no? Para reunirse y encontrarse con Dios ante la ausencia de un templo, la necesidad de un templo. Eso nos hace pensar en cada una de nuestras realidades hoy en día, por el tema de la pandemia, ¿ve? Donde ha sido necesario instalar nuestra tienda de campaña, nuestra tienda de encuentro entre Dios. Eso fortaleciendo la experiencia cristiana, porque ya hemos dicho, ¿se acuerdan lo que miramos en el Salmo 121? Dios está allá, lejos del orante. El orante se siente solo, se siente en peligro, pero para el cristiano Dios va con nosotros caminando, está en nuestro corazón. Y esto ahorita nos ha ayudado a profundizar más, a instalar tiendas, esa tienda del encuentro de nuestro corazón desde nuestro hogar, desde nuestra casa, desde nuestra familia. Miren, hoy, por ejemplo, estamos hablando, estamos trabajando este curso de diferentes lugares, desde muy lejos, y estamos aquí trabajando, orando y estudiando el Salmo. Entonces, esta también es una manera de instalar esa tienda del encuentro. Ahora, miren, ahí está una imagen que les dejo, como pueden, miren detalladamente esa imagen. Esta es la tienda del encuentro. El pueblo iba avanzando, caminando, instalaba la tienda. Aquí adentro, donde ustedes ven como una carpa más elaborada, allí es donde tenían las tablas de la ley, el arca de la alianza. Ahí donde llevaban en peregrinación el arca de la alianza. ¿Se acuerdan ustedes las tablas de la ley que le fueron dadas a Moisés? Entonces miren que el caminar del pueblo es muy importante porque va caminando con la ley, va caminando con la voluntad de Dios en sus manos y en su corazón. Por eso es importante cuando el pueblo desobedece y cuando el pueblo se aparta de ese caminar, y a eso que hace referencia a los salmos, a esa memoria, que el pueblo no olvide esta experiencia. Sigamos. Otra imagen, aquí la pueden ver. Ahí está la tienda de campaña, la tienda del encuentro. Sigamos. Ahora, entonces, el culto y la memoria y los salmos. Culto, memoria y salmos. Un tríptico fuerte, profundo. Culto, memoria, himnos, salmos, alabanzas. Es una teología entonces de un Dios que es capaz de morar en lo provisional. No es necesario que nos instalemos. ¿Vieron ustedes? Dios mora también en lo provisional. Hace vivir a su pueblo en una situación tan difícil como el desierto. Recuerden lo que implica eso. Vivir en el desierto. Hay parajes de muerte, tentación, peligros, hambre, sol, lluvia, de todo. ¿Ve? Todas las situaciones difíciles de la vida. Entonces, ¿qué pasa con esta realidad? Se prepara y anticipa la teología de la encarnación. Esta ya es una lectura desde el Nuevo Testamento, que se puede hacer a la experiencia del culto, la memoria y los salmos, incluso el Pentateuco y el camino de Israel. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice, y el verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. ¿Vieron? Ahí Juan está pensando en esto que estamos estudiando hoy. Cuando Juan está hablando de eso. El verbo de Dios se hizo carne, Jesucristo, plantó su tienda. O el himno cristológico. ¿Ve? No hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se hizo pequeño y se hizo uno de nosotros. Se hizo hombre, se hizo carne. Entonces, ese gesto
de misericordia de Dios que le lleva a dejar de ser Dios. Recuerden que el pensamiento hebreo está, Dios está allá arriba. Entonces deja ese puesto de Dios allá arriba, y baja a lo pequeño, a lo provisional, siendo Dios siempre, pero estando con el pueblo, al lado del pueblo. Esto es profundo. Para nosotros los cristianos esto ya puede parecer más normalito, porque es como es la teología que manejamos nosotros desde el cristianismo. Pero para el hebreo esto es profundamente impactante, porque Dios está allá arriba, lejos. Entonces que Dios esté aquí conmigo, que vaya caminando conmigo, eso es muy impactante para ellos. Sigamos entonces, vamos a terminar nuestra clase de hoy con este elemento, Salmo 8. Vamos a hacer un estudio rápido del Salmo 8. No es estudio, solamente quiero resaltar un par de elementos del Salmo 8, del 1 al 9. ¿Quién lo tiene, por favor, para que lo lea? Amén. Salmo, bueno, léelo. Salmo 8, del 1 al 9. Adelante. La gloria de Dios y la dignidad del hombre. Señor, del maestro de coro con la cítara de Gad, Salmo de David. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios. ¿Hasta qué número? Daniel, ¿hasta qué número? Cuando veo el cielo que tú... Gracias. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan en el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta el 9. Ya, amén. El Salmo 8. Palabra de Dios. Miren qué elemento tan importante. Primero, está dedicado a la naturaleza. Este salmo está dedicado a la naturaleza y muestra la pequeñez del hombre y contrapone la grandeza de Dios. Es decir, lo pequeño del hombre y la grandeza e inmensidad de Dios. Y como lo podemos ver, ahorita lo revisamos, un Dios que está allá arriba, y como lo puede ver el hebreo, y que se baja, tiene la capacidad de bajarse y hacerse presente en lo provisional, en la tienda, en una tiendita sencilla en un desierto, de un grupito de personas que va caminando hacia una tierra prometida, con una esperanza tan flojita que ustedes pueden ver que es bastante floja, que con todas las situaciones que va viviendo va renegando y va murmurando y va intentando revolver al pasado. Prefiere estar en la esclavitud porque le ofrece una mínima comodidad que continuar su proceso hacia la libertad, aunque implique un poquito de sacrificio. Triste realidad del ser humano, ¿no? Muchas veces queremos liberarnos de tantas responsabilidades que preferimos ser esclavos y no responsabilizarnos aunque tengamos una libertad. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay ciertas exigencias con las que muchas veces interpelan la vida del ser humano y no le dejan como lanzarse, ¿no? Entonces está el temor, está la incertidumbre, está toda la situación, y eso lo podemos ver en el orante. Entonces, Señor nuestro, dice el 8.2, Salmo 8.2, Señor nuestro.
Entonces, ¿qué pasa con ese Señor nuestro? ¿Se acuerda que ya vimos el nombre de Dios? Este es el nombre personal de Dios combinado con el título del Señor o soberano. Ese el Salmo 8 está hablando con mucha confianza. Jesús diría Abba, papito. Es un término ya de mucha confianza todavía. Señor nuestro. Es algo muy cercano. Luego miremos el versículo 3 del mismo Salmo 8. Pero antes, el ser humano es algo tan pequeño en relación con la inmensidad del universo que de todas formas es lo que nos muestra el Salmo 8 es que a pesar de que el hombre es una cosa minúscula y el universo es tan inmenso, el Salmo 8 nos deja claro que el hombre es el pináculo de la creación, es el objeto de interés, es el cuidado de Dios. Diríamos ya en términos modernos, la niña de sus ojos. Es lo más sagrado, lo más amado, lo más querido. Por eso usted, querido hermano, no se deje que nadie le vaya a decir que usted no vale nada. No se deje que alguien le vaya a insultar de esa manera porque usted vale muchísimo. Usted vale muchísimo para Dios. Miren, el Salmo 8 nos acaba de decir la belleza, lo importante, el objeto de interés de Dios es usted, es su vida, su alma. Nadie más se va a interesar por su alma como lo hace Dios. Nadie. Entonces, esa pequeñez del hombre se compara con un niño. Y hoy lo vemos en el Salmo 8, versículo 3. Lo siguiente, niños. Jesús toma este salmo. ¿Ustedes sabían? Mateo capítulo 21, versículo 16. ¿Quién lo lee, por favor? Allí Jesús menciona el Salmo 8, versículo 3. Esto que estamos leyendo hoy. Jesús tocó este salmo. Mateo 21, 16. Yo. Adelante, por favor. Ellos le dijeron, ¿escucha lo que están diciendo? Josué respondió, claro que sí. ¿No han leído nunca? De la boca de los niños y de los infantes de pechos, preparado alabanza para ti mismo. Ahí está. Entonces, de los niños de pecho, el Señor saca una alabanza. El Señor levanta una fortaleza frente a los adversarios. Hace callar al enemigo al rebelde. Es decir, de lo pequeño, Dios hace grandes cosas. Entonces, Jesús toma ese tercer versículo del Salmo 8 y justifica que los niños, en ese contexto de Mateo, pues está justificando que los niños se acerquen a Él como el Mesías. Sin embargo, lo que estamos entendiendo es que incluso los pequeños, de lo pequeño, Dios hace grandes cosas. Por eso, con nosotros, cada uno de nosotros, cuando usted se sienta allá como que muy pequeñito, como que ¿qué podría ser yo? O no se le olvide este dato, de lo pequeño el Señor hace maravillas, grandes cosas. La humanidad entera es minúscula en relación a la inmensidad del universo. Sin embargo, el Salmo 8 nos recuerda una vez más que el culmen de la creación y el objeto de interés y cuidado de Dios es la humanidad. Eso no se puede olvidar. Finalmente, Dios corona al hombre ¿de qué? De esplendor. A pesar de esa relativa pequeñez, ¿se acuerdan? Todo lo que hemos trabajado hoy, esa pequeñez que siempre está dado al pecado, en la memoria que lo aturde por todas las desobediencias, las murmuraciones, todas estas realidades que nos hace pequeño por el pecado, por la desobediencia. Entonces, a pesar de eso, Dios corona al hombre de esplendor. Ese esplendor es lo que lo vamos a entender luego como salvación, ¿ve? Como la salvación, el esplendor, la gloria. A pesar de eso pequeño, en relación con el universo, entonces Dios corona al hombre de ese esplendor. Otro uso también bastante conocido del Hadar, ese esplendor, lo encontramos también como hermosura de la santidad. Y ahí lo vamos a encontrar, eso para tareita, para que ustedes lo lean, el Salmo 96:9 y el Salmo 110, ahí se habla también la hermosura de la santidad. Hace referencia a esto mismo, Dios coronando al hombre de esplendor.
de santidad. Entonces, ese esplendor de santidad es de una belleza tan grande que la gloria de la naturaleza, como lo dice el 8.6, ¿se acuerdan? Lo hiciste apenas inferior a un Dios, coronándolo de gloria y esplendor. Ese que dice el 8.6, eso es señorear. Nosotros somos llamados a señorear. ¿Qué es esto? Lo que nos debe recordar la primera descripción de Adán en el Génesis. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué dice Génesis 1.26 o Génesis 1.28? Miren que estamos volviendo al Pentateuco. El 1.26. Yo. Adelante. Yo. Sí, por favor. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces dijo, ahora hagamos eso es lo que dice el Salmo Génesis 1.26. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Muchas gracias. Bien. Y les dio su bendición. Eso es señorear. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. ¿No me escucha? Solamente el 26. Muchas gracias. Entonces lo que acabamos de ver, señorear, esto es lo que nos recuerda su primera expresión. Dios lo hizo a su imagen. ¿Vieron? Ese esplendor, el cual el hombre se aleja de Dios, ¿vieron? Por toda esa pequeñez, por toda esa realidad, Dios lo corona de gloria, lo corona de esplendor, le pone esa corona de esplendor. Y entonces esa santidad es una belleza de tal gloria, gloria de la naturaleza, que tiene que ver con esto, con señorear, y es no olvidarnos que fuimos hechos no de cualquier molde, no fuimos hechos de cualquier molde, fuimos hechos a imagen de Dios. No se nos puede olvidar, a imagen de Dios. Y el 28 dice, los bendijo diciendo, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Lo que acabamos de ver es eso. El hombre es pequeño, minúsculo, en comparación con todo el universo. Sin embargo, Dios le da el poder y la potestad para gobernar todo cuanto exista. Ah, pero no crean, no canten victoria porque, ay, sí, qué bonito todo. Sin embargo, eso implica mayor responsabilidad, hermanos. Y tendremos que dar cuentas al final de esto que se nos ha entregado. Entonces, ¿cómo estamos cuidando nosotros lo que se nos ha entregado? Pregunto yo. Ahí les dejo la reflexión. Muchas gracias. El Señor les bendiga y les guarde. Disculpa, Daniel. Feliz noche, gracias por todo. Usted dijo una tarea que nos dejaba averiguando algo sobre